Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Seguimos Conectados, un capítulo, ¿cierto?, de este programa que estamos realizando desde el Gabinete Regional, encabezado por nuestro delegado Rodrigo Araya, y en esta oportunidad nos acompaña el Seremi de Energía, Carlos Díaz. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Tatiana. Carlos, me había como perdido un poco, mi disculpa. Carlos, queremos conocerte un poco más, queremos también, cierto, que nos cuentes no solamente de tu vida profesional, sino que también de tu vida, de las actividades que realizas en tu tiempo libre, de tus hobbies, así que para que nos cuentes un poco y para que la gente también, cierto, acá mediante Roco TV pueda conocerte, a quienes, cierto, todavía no lo ubican bien. ¿Quién es Carlos Díaz? ¿Cuáles son sus principales labores en la vida profesional y qué realizan sus tiempos libres? Cuéntanos un poco más. Bueno, yo tengo hartas vidas en realidad. Soy músico. ¿Ya? Desde que entré a estudiar ingeniería en la Chile, me contaron que podía estudiar 2 carreras pagando una nomás. Así es que fui al tiro el examen de admisión para percusionista, que es lo que siempre había tocado. Y quedé, entonces estudié las 2 carreras en el tiempo de una. Esa es una de las vidas. Otra vida que la tengo media paralizada es que hago hipnosis, hago regresiones. Entonces, pucha, llevo ya hartos años como de terapeuta, pero ahora que no me queda tiempo para nada, sigo de músico. Tengo un grupo acá en Aysén y otro en Santiago. Con el de Santiago no hemos hecho mucho últimamente, con el de Aysén sí. Pero la vida de terapeuta la tengo paralizada por estos años al menos. Yo al menos estoy muy sorprendida del tiempo, ¿cierto?, que requiere el poder dedicarse a una actividad profesional y además, ¿cierto?, el mantener una vida familiar, también, ¿cierto?, de mantenerse activo ahí con una banda y además dedicarte igual a lo que es el trabajo ahí como más, ¿cómo le podríamos decir? Lo que tiene que ver con hipnosis, un trabajo más espiritual. O sea, sí, es bien espiritual, pero es una terapia a través de regresiones donde se sanan cosas físicas y psicológicas. Mira qué interesante. Carlos, bueno, unes tú todos estos mundos y además, ¿cierto? Tú, ¿en qué minuto te vienes a vivir acá a la región y empiezas a desarrollar tu vida profesional acá con tu familia? Yo llevo 5 años, casi 6, viviendo acá. Me vine por una pega que no duró mucho, la verdad. Me puse a emprender al tiro, fui bien emprendedor. Vendí la empresa de la que vivía, en el fondo. Ahora hace poquito mi socio me la ofreció comprármela. Así es que ahora estoy 100% de Seremi, pero con un pasado muy de empresario en diferentes temas. Oye, y de este mundo de la ingeniería, ¿cierto? ¿Cómo es el acercamiento al sector igual de la energía, que es el sector, ¿cierto?, que ahora igual representas acá en la región? Yo partí el 2005 trabajando en una consultora de sustentabilidad en Santiago. Y ahí, siendo ingeniero y teniendo un background también de temas sociales, trabajé mucho en voluntariado en ONGs antes, de voluntario y después contratado. Empecé a hacerme cargo del tema de medio humano en proyectos y empecé a trabajar en proyectos de energía en temas sociales, pero siendo ingeniero igual como que tenía una aproximación más cercana a los temas técnicos de energía y al final me fui volcando mucho más al tema técnico y ahí estuve años con diferentes proyectos de generación, de transmisión, de sustentabilidad asociado a las energías renovables y bueno, hasta el día de hoy, que cuando me ofrecieron ser Seremi... Eso justo te íbamos a preguntar, ¿en qué minuto, cierto, luego de todos estos trabajos, de esta vida, cierto, lo profesional, en qué minuto te encuentras cuando, cierto, el presidente Gabriel Boric te invita igual a formar parte del gabinete acá en la región de Aysén? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Los desafíos en ese minuto? Para que nos cuentes también cómo fue ese llamado. Yo tenía varios conocidos en el Ministerio de Energía porque habían sido mis contrapartes en estudios que yo había hecho contratados por ellos cuando era consultor. Y después de esa consultora que les comentaba, yo inicié mi propia consultora
Y el Ministerio de Energía era un cliente bien habitual en temas de energía y sustentabilidad. Entonces, ex contrapartes de estudios, mucho antes del 11 de marzo, de hecho, me empezaron a decir cómo está Ceremi, por WhatsApp, de talla. Y yo les decía, no, estoy bien donde estoy tranquilo, pero en el fondo era más o menos recurrente, hasta que ya a mediados de marzo me dijeron, ya, en serio, ¿quieres ser Ceremi? Y ahí empezamos a conversarlo más, empezamos a conversar los temas que podía haber, y hay un tema que me llama mucho la atención, que es el tema de generación distribuida, particularmente en Aysén, donde tenemos muchas oportunidades de que la gente sea dueña de generación propia a partir de hidroelectricidad chiquitita. Vamos a ir a eso más en profundidad. Sí. Pero eso fue el tema que me trajo a hacer Ceremi. Eso. Oye, Carlos, para que igual ya hicimos un poco el resumen, ¿cierto?, de lo que ha sido tu vida personal, de estudiante, de ahí de haber estudiado también percusión mientras estabas estudiando ingeniería en la Universidad de Chile. Vámonos ahora a algo más específico. Para los vecinos, para las vecinas, ¿qué es ser Ceremi de Energía? Porque uno entiende, ¿cierto?, que es el representante del ministro de Energía acá en la región de Aysén. Pero cuéntanos, así como en palabras súper claras y sencillas, ¿qué es ser un Ceremi de Energía? Energía es bien diferente al resto o a varias otras Ceremías que la gente de repente tiene más presentes. Por ejemplo, un Ceremi MOP, un Ceremi Agricultura. Es más fácil asociarlo. Transporte, salud, educación, son seremías que tienen recursos y ejecutan cosas propias. La Seremía de Energía tiene muy poca gente, de hecho somos 7 personas en la oficina, 5 técnicos, incluyéndome a mí. Y no tenemos recursos para hacer prácticamente nada. Hay mucha gestión, entonces. Hay pura gestión con privados. Nosotros regulamos a los privados, pero no los fiscalizamos. Pero sí estamos constantemente haciendo proyectos de ley para regular mejor privados, que son los que actúan en este ecosistema de energía, donde hay generadores, hay empresas que transmiten, empresas que distribuyen, empresas que traen pellet, que producen. O sea, la energía es muy amplia. Y está lleno de privados que tenemos que de alguna manera relacionarnos con ellos, regularlos, hacer gestiones para que las cosas funcionen en una región como esta, que es tan desafiante en temas de que la gente espera que esté todo solucionado con la energía, pero no necesariamente parte así. Hay que hacer muchas gestiones para que tengamos energía. Para que igual haya inversión también, ¿cierto? Y podamos quizás ahí de algo que igual queremos conversar y que lo hablamos, ¿cierto?, en las reuniones previas a esta entrevista, que es algo que también siempre se conversa o uno escucha, esto de la matriz energética. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? Cuando también diversas autoridades, diversos gremios hablan del cambio de matriz energética que necesita nuestra región. ¿A qué se refiere eso? La matriz energética son todos los recursos energéticos que tenemos o que usamos y que importamos de otros lados. Por ejemplo, en el tema de la electricidad, en este sistema donde estamos, en Coyhaique, Puerto Aysén, Mañiguales, hasta Cerro Castillo, tenemos 4 centrales hidroeléctricas, tenemos una eólica, tenemos una fotovoltaica, tenemos varias termoeléctricas a diésel que son las que mantienen el respaldo del sistema, y tenemos algunas chiquititas que queremos impulsar más. Eso es el tema eléctrico, pero tenemos también otras cosas como la calefacción que usamos. ¿De dónde viene? Del gas licuado, vienen a veces de petróleo incluso, de parafina, de pellet, de leña. Ahora la leña se acaba de declarar un biocombustible, entonces también entra dentro de lo que entendemos como matriz energética. Todo eso es lo que entendemos como la energía que usamos, tanto electricidad, movilidad, combustible para calefacción, etcétera, forman parte de la matriz energética. Yo tengo mi torpedo aquí. Dice entonces que la matriz energética son precisamente las distintas fuentes energéticas que se consumen en un periodo determinado, ¿cierto? Exacto. Así lo podríamos como resumir. Sí, y hay algunas que son propias y otras que las tenemos que traer de otros lados. Okay. Las propias son las renovables. Por ejemplo, la solar es propia porque el sol nos llega acá. La hidroeléctrica, que es por lejos la más abundante que tenemos en la región, también es acá. Tenemos 4 centrales acá y hay varias otras. En el norte, por ejemplo, está la solar. Bueno, está la solar, está la eólica en Alto Baguales.
De hecho, esa fue la primera eólica de Chile, así que le tenemos mucho cariño en el ministerio. Mira. Eso es lo que forma parte de nuestra matriz. Oye, Carlos, otra consulta que también nosotros hemos visto y que queremos igual contarle y aclarar quizás algunos mitos o realidades. ¿Es verdad que tenemos la energía más cara de Chile y lo mismo con los combustibles líquidos? No, No no es tenemos, verdad. no. Alguna vez tuvimos energía bien cara, nunca fue la más cara. De hecho, la más cara en algún momento fue Santa Bárbara, que es donde está la central Ralco, que es el primer conflicto ambiental grande que hubo en la construcción de una central hidroeléctrica. Eso sí que era injusto, que la comunidad vecina a esa central, que fue en su momento muy impactante, tuviera la energía más cara. Nosotros tuvimos una energía bien cara, pero hace más o menos 6, 7 años atrás hubo una ley que se llama Ley de Equidad Tarifaria Residencial, que hizo que bajaran las tarifas y que ahora hace que sistemas como el nuestro, como el de Aysén, tengan una tarifa solo un 10% mayor al promedio nacional. Ya. Eso es bien importante recalcarlo. En temas de combustibles tampoco tenemos, de hecho tenemos un combustible líquido, petróleo, bencinas, que es bien comparable, por ejemplo, con algunas bombas de bencina caras de Santiago, Sí. en Oye, Colina. y en eso igual comentar algo que yo desconocía totalmente y también ocurrió, cierto, que en la fase previa, cuando preparamos esta entrevista, tú nos pudiste contar del subsidio que hay, cierto, para el transporte del combustible, Hay que permite actualmente, también, cierto, que efectivamente no tengamos precios tan altos. no se acá en llama nuestra subsidio, región. pero No es subsidio. momentáneo un aporte, Es un aporte. a ENAP, es Ya. un acuerdo con ENAP por el transporte de combustible. Exacto. Que partió el Porque año. eso es carísimo, lo que tiene que ver con el transporte y incrementaría Sí, mucho ahora más. igual trae muchos litros, entonces al final el denominador es muy grande en ese número Claro. y hace que no sea tanto, pero sí es un tema, los combustibles no pueden ser más caros, en promedio tanto más caros que el resto del país. Así es. Carlos, viste que el tiempo va pasando y nos quedan algunos temitas que conversar. Algo muy importante que también como gobierno hemos estado, cierto, preocupados desde el día 1 tiene que ver con el abastecimiento de pellet. ¿Qué acciones, cierto, considerando que se acerca el invierno, ya a pasos agigantados lo hemos visto durante estos días? Me gustaría preguntarte qué nos puedes contar sobre este plan de acción de pellet, cierto, para este año 2023 acá en nuestra región, que tú, cierto, como Seremi de Energía, y me imagino que también quizás con otros actores, han estado realizando desde un tiempo a la fecha. Comentémosle también eso a todos los vecinos y vecinas de la región. Las gestiones de pellet en esta región tienen que partir mucho antes que en el resto del país, por un tema súper concreto. La logística para que lleguen los camiones a nuestra región pasa por barcazas y esas barcazas tienen cupos. Entonces, si quisiéramos traer todos los camiones que necesitamos en el año, durante el invierno no podríamos porque no tenemos tantos cupos en las barcazas. Por eso, la gestión del pellet hay que partirla en esta región más o menos en octubre del año anterior. Y eso fue lo que hicimos nosotros en esta región. Yo vi eso con la crisis del pellet del año pasado, donde pese a que a veces me conseguía o distribuidores de acá compraban camiones con pellet para acá, era muy difícil para nosotros como autoridades conseguirles cupos en las barcazas y ahí tenía que hacer gestiones con la Seremia de Transporte, que me fue siempre bien, pero siempre era una tensión. Entonces, lo que hicimos el año pasado fue desde octubre empezamos a gestionar que tanto monitorear como a motivar a los privados para que invirtieran en más camiones de pellet lo antes posible. Y nos fue re bien con eso. Hasta marzo de este año habíamos ya ingresado 140 camiones y vamos ingresando más o menos entre 32 y 36 mensuales tenemos el compromiso de que van a seguir durante el invierno. Entonces, Porque eso permite ahora tener un stock ya... ahora tenemos un stock gigante, no suficiente para todo el año y no quiero dar más tranquilidad de la que puedo dar ahora porque no tengo la bola de cristal y no sé qué es lo que va a pasar en invierno. Tenemos los compromisos de las fábricas, pero eso no ha pasado todavía. Pero sí tenemos una situación mucho mejor que el año pasado. Sí. La gente ya compró mucho durante el verano. Eso nosotros lo hemos estado viendo. Han comprado varios millones de kilos ya que están en las casas de las personas y que esas personas ya no van a estar en la cola. Ojalá que no haya colas, pero sí hay colas que sean mucho más chicas y que tengamos mucho más pellet.
ahora en este momento hay en 3 bodegas aproximadamente 1 millón de kilos. Se han estado vendiendo desde hace un mes, pero hemos estado reponiéndolos, entonces sigue habiendo ese colchón. Ese colchón no está en los grandes supermercados, en las grandes tiendas de herramientas, por ejemplo, que me preguntan, ¿dónde está ese pellet? No, está en distribuidores que solo se dedican al pellet. Hay 2 en Coyhaique y 1 en Puerto Aysén de los grandes, sí, que entre todos suman más o menos 1 millón de kilos. Entonces, nosotros publicamos en nuestras redes sociales Energía Aysén dónde hay pellet. Eso. Vean ahí, una vez al mes. De hecho, antiguamente se publicaba solo en invierno. Ya. Ahora lo empezamos a publicar en enero, sí, para que la gente empiece a comprar durante el verano. Y ahí esa información que ustedes publican en sus redes sociales viene el lugar donde uno puede comprar, el valor, si son de 15, 18 kilos. Exacto. Yo vi como harta información. Ponemos de qué marca, de qué fábrica viene, el precio por kilo, porque hay bolsas de 18 kilos. Exacto. Y bolsas de 15, entonces hacemos la equivalencia al precio por kilo. Y la dirección donde está ese lugar. Muy así buena idea. Vean. Entonces, como gestiones, se empezó a trabajar en octubre del año pasado, ya hay un stock, ¿cierto?, en diferentes bodegas. Se gestionó también compra con los servicios públicos para que adelantaran igual sus compras. Yo me acuerdo que también llegó una solicitud ahí, ¿cierto?, a todos los servicios, para que efectivamente muchos servicios públicos que se calefaccionan con pellet también, ¿cierto?, previeran y almacenaran pellet, los que tuviesen también el lugar donde hacerlo, porque recordamos que también lo que tiene que ver con el almacenaje del pellet requiere ciertas condiciones también, ¿cierto?, de humedad. Y en eso también, ¿cierto?, se estuvo viendo la posibilidad de adelantar eso. Y nos fue bien con eso, con los servicios públicos, ya no van a estar formando parte de la demanda en invierno, que eso es lo que necesitamos, que eso, la demanda de invierno sea lo menos posible. Así es. Y lo otro, la futura planta de pellet, también ahí hubieron gestiones, ¿cierto?, con privados para que tengamos en un futuro, corto plazo, ¿cierto?, quizás, una planta de pellet acá en la región. Ahí la verdad nos alineamos todos. Sí. Cuando yo hablé mucho con la empresa Ecomás durante el invierno pasado para pedirles hablaba todos los días con ellos para pedirles más camiones de pellet. Y ya cuando estaba pasando el invierno, los invité para acá. Y vino el gerente general y cuando llegó, aterrizó, la primera reunión, le dije vamos a juntarnos al gobierno regional. Y llegó a una sala donde estaba la gobernadora, el Seremi de Medio Ambiente, estaba el delegado presidencial, estaba el director, en ese momento subrogante de Corfo, todavía no había sido nombrado, y habían varios más, y fue como una encerrona. Una encerrona. Y ahí entre todos le dijimos, tenemos un problema en la región, sin tener una planta de pellet y pagando más o menos 1/3 de lo que cuesta una bolsa de pellet en flete, no nos está cundiendo. Así es que, ¿qué pueden hacer para producir pellet acá? Y ahí lo empezaron a analizar seriamente. Fuimos juntos a ver una ex planta de pellet que hubo, que no les resultó porque no tenían las máquinas apropiadas, y tomaron la decisión de instalarse, compraron ese lugar, de hecho, de casualidad, porque tenía todos los permisos y tenía Exacto. ya las instalaciones. Las máquinas van a ser otras, van a renovar todo, pero el lugar lo van a ocupar. Y bueno, ya tienen un plan, ya compraron las máquinas, compraron el lugar. Pasado mañana, de hecho, viene el gerente general, nos vamos a juntar allá. Vamos a ir con el Seremi de Medio Ambiente, que es un tema que los dos estamos tratando de impulsar porque de alguna manera es una solución Exacto. que suma a la descontaminación. Qué buenas noticias. Seguramente ahí, ¿cierto?, estaremos también informando por diferentes medios lo que ocurra ahí con esa visita y ver los avances de esta nueva fábrica, ¿cierto?, para que se pueda hacer pellet acá en la región. Oye, ya se nos está yendo el tiempo. Algo que yo sé que te gusta mucho y que quizás pudiesen resumirnos igual un poco respecto a ¿qué materias, cierto? ¿Qué iniciativas innovadoras se están viendo ahí en tu cartera como Seremi, como agenda? ¿Qué son las cosas que yo sé que hemos conversado, cierto? Proyectos, iniciativas innovadoras que tú igual has buscado recursos para poder desarrollar acá en nuestra región. Cuéntanos así un poquito. Si siguiéramos haciendo lo mismo de siempre, vamos a llegar a un resultado parecido al que hemos llegado, que no nos gusta, ¿no es cierto? Nos falta energía. Entonces, efectivamente, presenté 5 solicitudes de proyectos al gobierno regional y una con Corfo y nos financiaron las 6. 2 de ellas bien innovadoras, si me preguntas de innovador. Uno, nos financiaron encontrar lugares en predios donde poder generar con hidroelectricidad chiquitita, con centrales que son acarreables por 1 o 2 personas. Y que se instala una tubería
chiquitita, no sé, 2, 3 pulgadas o menos, y que se puede generar tanto para esa casa como también para inyectar energía desde ese predio a la red, y una vez que está en la red ya se puede consumir en cualquier parte de la región. En el centro de Coyhaique, y alguien con energía propia generada a 200 metros de distancia, 200 kilómetros de distancia, en un predio, por ejemplo, del papá, podría cambiarse a calefacción eléctrica dado que tiene energía propia. Claro, ¿y eso cómo se va a concretar? ¿Va a ser un estudio, un piloto que se va a probar en determinados lugares? Tenemos varias cosas en paralelo. Una es que tenemos que tener un equipo identificando dónde están esos predios. Ya. Y ahí vamos a recibir llamados, que de hecho ya estamos en la comuna de Aysén, partimos por ahí, y ya tenemos varios candidatos que tenemos que ir a ver, pero todavía no contratamos al equipo profesional que va a estar yendo y va a estar estudiando los estudios. Porque el proyecto financia también ahí profesionales para que puedan ver... Eso es lo que financia el proyecto. Profesionales que van a diseñar los proyectos, a decirle a la gente cuánto pueden generar, a enseñarles a pedir los derechos de agua, y después, en paralelo, estamos con Corfo, que ya nos ha ido súper bien con Corfo, para cofinanciar estos proyectos. Entonces esa es una, que eso podría ser una revolución, porque la energía podría pasar a ser en gran parte nuestra como ayseninos, y la gente me pregunta, si tuviéramos más generación hidroeléctrica, ¿nos bajaría la tarifa? No necesariamente, Ya. pero si es energía propia, sí, porque va a ser nuestra. Claro. Esa es una. Y otra es que hay una producción salmonera enorme en la región y que tienen una mortalidad enorme también. Y esa mortalidad la queremos usar para generar biodiesel. Y es algo que ya se ha hecho, no con salmón, sino que con merluza austral. La Universidad de Magallanes ya lo hizo exitosamente, y me conseguí plata para contratar al mismo equipo de la Universidad de Magallanes para que trabaje en un producto químico que permita generar un biodiesel a partir de la mortalidad salmonera, que ahí estamos hablando de cientos de miles de toneladas. O sea, imagínate, a partir de la mortalidad salmonera, un biodiesel que sea también ocupado como generador. Como generador de calor o de energía. Lo que hicieron con la merluza austral es generar un biodiesel que lo mezclan con diésel normal, lo meten a generadores y generan electricidad. También podría ser para generar calor en las casas, en calderas que tengan actualmente a petróleo, por ejemplo, que hay. Y ahí sería un cambio más fácil, porque los inyectores de una caldera son menos quisquillosos que un motor eléctrico. Entonces, impresionante. Esas cosas Carlos, me venía una vez que todavía nos queda un poquito de tiempo, así que nos puedes contar otro más de esas ideas, de esas iniciativas innovadoras, ¿cierto? Que también has estado ahí craneando y que resultaron también adjudicadas. Así que démosle con otra más. Tenemos el tema de los sistemas aislados, sistemas eléctricos aislados en la región, tenemos 10, y que son un tema también de equidad de energía. Los sistemas aislados son, por ejemplo, Melinca, Melimoyu, Gala, Tortel, O'Higgins, Raúl Marín, Balmaceda. Tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra... Se les llaman aislados porque son sistemas muy chiquititos, son sistemas de menos de 1,5 megas en potencia eléctrica instalada, y que por tener esa potencia tan chiquitita tienen una normativa diferente. Ya. Esos sistemas tienen un subsidio del gobierno regional, pero ese subsidio es principalmente para comprar diésel. Y lo que queremos hacer nosotros, para lo cual también nos conseguimos plata del gobierno regional, es para hacer diseños de proyectos renovables en esas localidades, para, por un lado, bajar la tarifa y por otro, limpiar esa propia pequeña matriz energética. Mira. Sí. Qué bonito también, o sea, eso funcionaría, ¿cierto?, con estos sistemas pequeños independientes que no son parte de esta red que tenemos nosotros los coyhaiquinos, la que es como la más central, ¿cierto? Claro. Juntos con Aysén. En esta región tenemos 3 sistemas medianos que tienen una normativa parecida o igual a la que tenemos acá en Coyhaique, en Puerto Aysén, que son el de Palena, que es de Puyuhuapi para el norte, el Aysén Central, se podría decir, y el de General Carrera, que es Chile Chico, Cochrane y Guadal Bertrán. Esos tienen una normativa diferente, que son sistemas medianos, que ese es otro de los estudios que conseguí financiamiento para hacer un proceso participativo con unos súper expertos en hacer un proyecto de ley para modernizar la normativa de los sistemas medianos, que nos permita bajar las tarifas, hacer un incentivo a las energías renovables, tener un mejor servicio, tener un servicio más estable. Y eso vamos a estar también funcionando con una consultora
que lo va a estar diseñando, que son, o sea, queremos que sean unos que tienen mucha experiencia en sistemas medianos. Hay gente especialista en eso. Interesante, Carlos, todo lo que nos puedes contar desde tu rol, ¿cierto?, de Seremi de Energía. Para terminar, ¿qué iniciativas nuevas, cierto, innovadoras, no, son las que conversamos recién, no, qué podría contarnos, cierto, sobre las materias que aborda la nueva ley que regula los biocombustibles sólidos? Eso como para cerrar un poquitito y así, cierto, terminar de contarle de esto también a los vecinos y vecinas de la región. Yo he estado, como les contaba, en energía hace mucho tiempo y esto hace más o menos 10 años es un tema que se está discutiendo de si la leña es o no un combustible. Bueno, se promulgó efectivamente una ley hace poquito, a fines del año pasado, que declara la leña como combustible y que regula biocombustibles sólidos, que son leña y pellet principalmente, briquetas también que usamos remoto. En la leña específicamente, lo que va a hacer es regular la leña comercializada para que no tenga más de un 25% de humedad en sí. ¿Por qué un 25%? No es algo arbitrario, no es algo que se nos ocurrió porque sí, sino que está súper estudiado que la emisión de material particulado, en gramos de material particulado por cada kilo de leña que se usa, tiene una emisión mucho mayor de 25% de humedad para arriba. Entonces, si lo restringimos en un 25% de humedad, podemos combatir efectivamente la contaminación. Ahora, ¿cómo la secamos y cómo hacemos que secándola no tengamos un producto más caro? Esta ley viene acompañada de recursos y de recursos desde el Ministerio de Energía para construir unas cosas que se llaman centros de procesamiento de biomasa, que se ocupan de bajarle la humedad a la leña para que al comercializarla ya tenga un 25% máximo de humedad. Se ocupa de otras cosas también, pero eso es lo principal. Ahora estamos discutiendo el reglamento que se está construyendo participativamente y la gracia que tiene este reglamento es que va a tener particularidades por región. Entonces, en esta región podríamos tener un reglamento diferente, aunque está dentro del mismo reglamento, pero en diferentes partes del reglamento va a decir Aysén tiene tales características y tales requerimientos. Qué buenas noticias. Eso va a ser entonces con un proceso participativo, lo que tiene que ver la construcción del reglamento de esta ley, ¿cierto? Que finalmente va a ser un beneficio también pensando en la calidad de vida para nosotros los ayseninos y ayseninas, ¿cierto? Afectadas igual por el tema de la contaminación. Oye, gracias Carlos por el espacio, pero antes de despedirnos queremos irnos a un bloque que tenemos nosotros desde ya de la semana pasada. Un bloque que es de la pregunta ciudadana, que ahora vamos a pasar ahí a escuchar quién nos hace la consulta. Hola Seremi, ¿cómo estás? Soy Roberto Bustamante de Aysén Televisión. Una consulta sobre los fondos de medios. ¿En qué consisten los fondos y cómo y cuándo puedo postular? Saludos. Roberto Bustamante de allá de Aysén, uno de los medios de comunicación, el cual ahí él es conductor, nos hace la consulta sobre el fondo de medios. El fondo de medios es un fondo que disponemos nosotros en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el cual aún se encuentra abierta a las postulaciones para que todos los medios de comunicación, no solamente de televisión, sino que también de prensa escrita, prensa digital, puedan postular hasta el día 13 de abril a las 23:59. Cierra el proceso de postulaciones, así que todavía la invitación para que todos los medios de comunicación de nuestra región puedan postular a este importante fondo, ¿cierto? Que este año tiene más de 95 millones de pesos a repartir entre los medios de comunicación regionales. Y ahora sí, Carlos, nos despedimos, te dejamos unas palabras al cierre para que puedas también, ¿cierto?, darle ahí tu saludo a los televidentes de Roco TV. Muchas gracias por la invitación, gracias por escucharnos. Nuestras oficinas están siempre abiertas y particularmente cuando empecemos a preguntar quiénes son los predios que tienen potencial de generar energía propia para ellos, van a estar escuchándonos por la radio, por todos los medios, porque necesitamos que nos empiecen a llamar cuando podamos hacer eso. Va a ser luego. Pasemos a la visita, Carlos. ¿Dónde queda la Seremi de Energía para la gente que también está interesada en conocer un poco más sobre estos proyectos y sobre las nuevas iniciativas que ustedes están promoviendo? Está en Baquedano 310 Interior.
Ahí está, Baquedano 310, pueden encontrar la oficina del Ceremi de Energía. Nos despedimos para encontrarnos la próxima semana con el Ceremi de Medio Ambiente, me parece mucho, pero si no, vamos a estar avisándoles y confirmando. Que estén muy bien, un saludo, buenas tardes. Gracias. Conoce la gestión del sector público en la región de Aysén a través de Seguimos Conectados. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.